Cleofás y otro discípulo habían salido de la casa esa misma mañana y caminaban por la tarde hacia Emaús, aldea a unos 10 o 12 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de lo sucedido. Jesús se les acercó, aunque no lo reconocieron, y les preguntó: ¿Qué conversación lleváis entre vosotros mientras camináis? Ellos se detuvieron entristecidos, y Cleofás respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido en ella estos días? Jesús les dijo: ¿Qué sucedió? Entonces ellos le hablaron de un tal Jesús, profeta que había hecho y dicho cosas maravillosas, pero al que habían crucificado. Nosotros, sin embargo, esperábamos que sería él quien salvaría a Israel. Mas con todo, ya es el tercer día desde que esto ha sucedido. Es verdad que algunas mujeres de las nuestras nos sobresaltaron, porque fueron muy temprano al sepulcro, y al no encontrar su cuerpo volvieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, los cuales dicen que él vive. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, y lo encontraron todo como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron. Sin darse cuenta, habían abierto sus corazones. Le habían manifestado a Jesús sus ilusiones anteriores y su pesimismo, su tristeza, sus heridas y sus dudas actuales. Y Jesús exclamó: Oh necios y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y entrara así en su gloria? Y empezó a explicarles todo lo que en las Escrituras se decía de él. Cuando se acercaron a la aldea, Jesús hizo ademán de seguir caminando, pero ellos le insistieron: Quédate con nosotros, porque es tarde y ya ha declinado el día. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa, tomó pan, lo partió, lo bendijo y se lo dio. Entonces lo reconocieron, pero él desapareció. Y se dijeron: ¿No es verdad que nuestro corazón ardía dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y aunque era de noche, estaban tan encendidos interiormente que se levantaron enseguida y regresaron con prisa a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 que comentaban la aparición de Jesús a Simón Pedro. Ellos empezaron a contar lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan.